Bienvenidos y vamos a la última clase del módulo 1 de la formación inicial en mediación, que como dijimos son la introducción a las técnicas para modificar la percepción de los problemas, de los conflictos y también los modelos víctima-protagonista, que son modelos mentales y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Como vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de conflicto, la percepción de los conflictos, es decir, la interpretación, el abordaje que cada una de las partes hace de las situaciones por las cuales atraviesa, es sumamente importante porque todos los conflictos tienen más de interpretación que de hechos reales en sí. Ahora bien, para interpretar, como la interpretación es subjetiva, podríamos decir, siguiendo a Marinés Suárez, que vemos las cosas a través de rejas. Esas rejas son filtros. Dependiendo la distancia que hay entre cada reja, veremos más o veremos menos. Pero en todo caso, esas rejas existen siempre. Es decir, todos tenemos filtros perceptuales, ¿no es cierto? Entonces, estos filtros son los que posibilitan que los seres humanos organicemos y le demos sentido a todas nuestras experiencias. Y provienen de 4 fuentes: la biología, el lenguaje, la cultura y nuestra historia personal. Entonces, biológicamente somos todos seres distintos. Es decir, somos todos seres humanos, pero no existe un clon, no existen los clones, no existe una persona idéntica, ni en la historia de la humanidad hubo, ni habrá una persona que sea exactamente igual genéticamente a otra. Eso nos habla de la gran diversidad humana y de que justamente todos somos distintos. Con respecto a la cultura, obviamente que crea la mayor cantidad de nuestros filtros perceptuales, la manera en que vemos el mundo, porque hasta todas las creencias que tenemos, los paradigmas sobre los que se sustentan estas creencias, nuestros prejuicios, hasta la moral es cultural. No hay una moral universal. ¿Quién sabe lo que moralmente en nuestra sociedad occidental hoy está bien? Hace unos años estaba mal, o lo que es aceptado en un país, en otra cultura, es inadecuado. Lo que nos gusta, nuestra manera de vestirnos, lo que nos gusta comer, la manera de la música que escuchamos, etcétera, etcétera, todo hace al entorno cultural. Y la cultura constituye genera esos pensamientos, esas creencias acerca de lo que está bien, lo que está mal, lo que es adecuado, lo que es inadecuado. Obviamente un gran filtro. También nuestra historia personal es un filtro, porque no nacemos de un repollo, venimos de una familia, y esa familia, esa escuela, esos amigos, nos han formado, nos han inculcado, pertenecemos a un grupo, pertenecemos a grupos varios, y entonces vemos las cosas desde ese aprendizaje. Creemos que las cosas son de tal o cual manera porque vivimos una historia personal y una enseñanza de nuestros padres, de nuestros educadores, de nuestros maestros, de nuestro entorno social, que nos hace sentir más seguros si pertenecemos a ese grupo, y entonces creemos estas cosas, ¿no es cierto? También el lenguaje, porque todos supongamos que en una comunidad determinada hablamos un lenguaje X, supongamos en la Argentina hablamos lenguaje castellano, pero no todos hablamos el mismo lenguaje, porque dependiendo la región, dependiendo la provincia, y si vamos a Latinoamérica es lo mismo, porque estaremos hablando castellano, pero no siempre estamos diciendo las mismas cosas, por 2 razones. Una, porque las palabras, el significado que le damos tiene mucho que ver, está muy anclado con la cultura, pero también porque a nivel individual
el significado que le damos a las palabras no es el mismo para todas las personas. Pues si yo digo que algo es bueno, que algo es lindo, que algo es angustiante, yo o escucho que eso lo dice una de las partes y no tengo que dar por sentado que sé lo que está diciendo, porque sabré lo que significa a nivel de diccionario, pero no sé lo que significa para esa persona. Por eso tengo que preguntar qué quiere decir usted cuando dice angustiado. ¿Qué es para usted angustia? ¿Qué es lo que le pone, qué es lo que le da angustia? ¿Qué es angustia para usted, por ejemplo? ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Estos filtros en realidad todos tenemos filtros, como ya dije, todos vemos la realidad a través de estos filtros. Por eso en clases anteriores le dije que no existe la realidad, sino la realidad de cada uno. Cada uno tiene una realidad porque cada uno ve las cosas a través de estos filtros mentales, que se llaman modelos mentales. Y estos modelos mentales tienen dos particularidades. Por un lado, son muy útiles. ¿Por qué? ¿Por qué son muy útiles? Porque nos dan, a lo largo de los años, nos permiten disponer de un archivo de conductas, podríamos decir, predeterminadas o podríamos decir en piloto automático. Supongamos, si yo todas las mañanas me levanto y me lavo los dientes, o me peino y me arreglo y hago una serie de rutinas, no estoy pensando todas las mañanas qué es ese cepillo, que para qué sirve y para qué es esa pasta. O sea, yo ya lo sé, lo hago, digamos, en piloto automático, porque hay muchas conductas y situaciones que incorporé a mi vida, como todos nosotros, y que me permiten optimizar tiempo. Imaginemos que cada mañana yo cuando me levanto mi cerebro estuviera, mi mente en tabla rasa, no sé nada y tengo que volver a aprender. O sea, no evolucionaría nunca, ¿no es cierto? Entonces, estos modelos mentales me han permitido llegar hasta acá, me han permitido ser hoy quien soy. Lo que sucede es que si bien tienen esta parte positiva, también tienen una parte que no es tan positiva y que está muy relacionada con el tema de resolver conflictos, y a eso voy. Con estos filtros nosotros lo que hacemos es trazar mapas para movernos en nuestra realidad. Estos mapas pueden ser, ¿qué es un mapa? Un mapa es una guía. El mapa, en programación neurolingüística decimos, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el mapa es una guía, pero no es el territorio. O sea, el territorio es caminar el camino. El mapa es un indicador de ese camino. ¿Que me sirve para transitarlo? Sí, pero quizás cuando estoy transitando me doy cuenta de que no todo estaba en el mapa. Entonces, tenemos muchos mapas en nuestra cabeza, pero estos mapas que trazan nuestros modelos mentales básicamente se dividen en dos. Uno, mapas de cómo las cosas son, y el otro, mapas de cómo las cosas deberían ser. El mapa de cómo las cosas son quiere decir que yo creo, a partir de esta estructura mental, que las cosas son como yo digo, porque no las cuestiono. Y ahí tenemos un gran problema en la resolución de conflictos, porque si yo creo que lo que estoy diciendo es verdad, sin darme cuenta que es mi verdad, pero no necesariamente la verdad del otro, porque el otro tiene otro filtro y ve las cosas desde otro lugar. Entonces, ojo con esto, porque yo sé cómo son las cosas para mí, y son verdad quizás para mí, pero no necesariamente es la verdad absoluta. Entonces, esto de saber cómo las cosas son es un gran desfasaje producto del modelo mental, que me lleva a confrontar cuando quiero imponerle verdades a los demás sin darme cuenta que esas verdades pueden perfectamente ser lícitas y yo puedo expresarlas porque son mías, pero no querer imponérselas a los otros. ¿Por qué? Porque después tenemos el otro mapa, el mapa de los debería, porque las cosas deberían ser de tal o cual manera, dado que yo pienso que son así o asá. Y el debería es un tema, porque el debería, hay dos deberías. Está el debería, digamos, norma,
si vivimos en una sociedad, para poder vivir respetando las libertades de los demás y la nuestra propia, tenemos que saber hasta dónde llega lo que yo puedo hacer y dónde empiezan los derechos del otro. Pero ese es un debería que todos debemos respetar porque adherimos a un contrato social para poder vivir en sociedad. Otra cosa son las expectativas. Las expectativas son siempre subjetivas y siempre producto de estos modelos mentales, que me lleva a creer a mí que ustedes deberían hacer tal o cual cosa para, no sé, tal o cual otra. Y ahí es donde aparecen los problemas, porque las expectativas son del que las expone, pero no necesariamente el otro, la otra parte, las tiene por qué cumplir. Quizás quiera y quizás no quiera, pero en todo caso no hay un debería de expectativa, porque las expectativas son de cada uno. ¿Puedo exponer mis expectativas? Sí, pero cuando vivo esperando que los demás cumplan mis expectativas, probablemente me pasé la vida sufriendo. ¿Por qué? Porque el otro va a tener la idea de hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, con estos mapas, con estos modelos mentales que generan estos mapas, nosotros nos manejamos en nuestra realidad, interpretamos todo lo que experimentamos y muy pocas veces cuestionamos su exactitud. ¿Por qué? Porque damos por sentado que el modo en que vemos las cosas se corresponde exactamente con lo que las cosas son o con lo que deberían ser. Y ahí está el problema. En realidad, lo que sucede es que cuando aparece un desfasaje entre lo que mi modelo mental me dice que es o debería ser y la realidad me demuestra otra cosa, en realidad lo que se está encendiendo es una señal de alarma que me dice, ojo, acá hay que revisar algo. ¿Por qué? Porque no está coordinándose una cosa con la otra. Entonces hay que revisar. ¿Y qué es lo que hay que revisar? Tomarlo como una posibilidad, como les dije cuando hablábamos de la teoría del conflicto, de una posibilidad de cambiar. Porque en realidad hay un principio ontológico de ontología del lenguaje que dice que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos, o mejor dicho, cómo las interpretamos, porque vivimos en mundos interpretativos. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo que hacemos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos, porque la acción genera quién es cada uno de nosotros. O sea, uno deviene de acuerdo a lo que hace. Y si vamos en sí a los filtros y modelos mentales, tenemos dos grandes grupos para clasificar los modelos mentales. Un modelo mental que es el del protagonista que nosotros necesitamos. Yo les dije en la primera clase creo, que los protagonistas del proceso de mediación, ¿quiénes son? Las partes. Por lo tanto, necesitamos que vengan con un chip de protagonista, con un chip de persona que se quiere hacer cargo, que se quiere hacer responsable de encontrar soluciones, no de querer echarle la culpa a los demás o de buscar culpables. No, quiere hacerse cargo, quiere buscar soluciones, necesitamos que se pongan en mentalidad protagónica. Pero lamentablemente lo que nos encontramos es que generalmente vienen con una mentalidad de víctima. Y ojo, que la mentalidad de víctima no es de llorar, o sea, ay, pobre de mí, puede ser, ay, pobre de mí, llorar y lamentarse. A veces detrás de una persona que se presenta muy arrogante y muy que se lleva el mundo por delante, no quiere hacerse cargo de nada y no quiere solucionar nada, quiere que el otro le solucione, que el otro le resuelva, que el otro es el culpable. Ese en realidad es una víctima, por más arrogante que se presente. Entonces es interesante para nosotros como mediadores darnos cuenta ya en una primera aproximación a este tema de la interpretación, que como ya vimos en las fases del proceso, lo vemos en la fase 2, ¿se acuerdan? En la fase 2, una vez que ya
hicimos toda la parte de la preparación del proceso y ya tenemos el discurso, etcétera, pasamos a escuchar la posición de las partes y ahí cuando escuchamos la posición de las partes, que es netamente interpretativa, ahí estamos escuchando, si nuestra escucha activa está afilada, estamos escuchando el modelo mental perceptual que tiene cada una de las partes. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde la posición de víctima no podemos mediar. Si una persona se mantiene en el pobre de mí, quiero que me den, quiero que me resuelvan, resuélvame usted, culpable aquel, yo no quiero hacer nada, yo no tengo nada que ver, bueno, no se puede mediar. Hay que llevar a las personas a asumir la responsabilidad. ¿Se da cuenta? Dentro de este módulo tienen un artículo que habla de modelos mentales y que ahonda en este tema de la mentalidad víctima protagonista. Les sugiero que lo lean porque es muy interesante como contenido teórico, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos así. Entonces, ¿quién es un protagonista? ¿A quién queremos tener sentado nosotros delante nuestro? Bien, nosotros queremos tener una persona que frente a la situación conflicto elija, evaluando sus intereses o dándose cuenta de qué es lo que realmente quiere, una respuesta y se haga cargo de los resultados. Ese es el protagonista. Pero generalmente les dije, tenemos víctimas. ¿Y cómo ve la víctima el conflicto? La víctima ve el conflicto explicándolo. Es decir, a ver, cuando yo explico algo, puede ser que tenga muchísimas razones, puede ser que tenga muchísimos argumentos que sean totalmente lógicos y válidos, tanto para mí como para los demás, porque por ahí los demás dicen, ay, sí, pobre, es tremendo lo que te pasó, tenés razón. Pero ¿qué pasa con las explicaciones? Las explicaciones tranquilizan. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ven, todo me dan la razón, yo soy la pobre víctima. Tranquilizan, pero no resuelven nada. Entonces, hay que salir de las explicaciones tranquilizadoras, porque la víctima, en realidad, es estímulo, reacción. Frente a lo que pasó, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Reacciona con esta explicación, que lo deja en una situación de impotencia, de inocencia, de yo no tengo nada que ver, la culpa no es mía, la culpa es del otro, es decir, no va ni para atrás ni para adelante. Esa mentalidad es, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué una persona que viene a mediación viene con esa mentalidad? Bueno, en primer lugar porque no sabe que está con un modelo mental ni todas las cosas que ustedes están aprendiendo. Pero en realidad también, ¿por qué? Porque la explicación tranquilizadora, si bien deja a la persona en un lugar de inactividad y de, digamos, de no ir ni para atrás ni para adelante, lo que sería la zona de comodidad, también le proporciona un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? El beneficio de no hacer nada y culpar a los demás y sacarse toda la responsabilidad de encima. Porque total, la culpa no es mía, la culpa es del otro, y acá ya les dije, y se los quiero machacar bien para que quede claro, no importa quién es el culpable, puede ser que la víctima sea real, porque no estamos diciendo que en el mundo no existan víctimas. Obviamente existen víctimas, obviamente hablamos de mediación penal, hay víctimas reales, pero una cosa es ser víctima real de una situación dolosa o culposa a manos de un tercero, y otra cosa es la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima tiene que ver con la percepción de cómo veo yo la realidad. Porque yo puedo ser víctima real de una situación y sin embargo tomar cartas en el asunto y querer resolverla de la mejor manera. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes, porque quiero aclarar, no es que nosotros estamos diciendo no existen las víctimas y todo es un invento, no. Existen las víctimas y existe la mentalidad de víctima. Acá nos estamos enfocando en lo perceptual, en lo subjetivo, en la interpretación de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar claro que para poder mediar necesitamos personas que tengan una mentalidad de hacerse cargo, una mentalidad de protagonista, una mentalidad de responsabilidad y de compromiso. Entonces, fíjense,
nuestras explicaciones frente a las situaciones, frente a los conflictos, tenemos las excusas irresponsables, culposas y reactivas que da la víctima, que no sirven para nada, y las explicaciones generativas, responsables, que da el protagonista, que es justamente el que se va a hacer cargo de su situación, ¿no es cierto? Entonces, esto es sumamente importante, que ustedes lo vamos a seguir viendo en el módulo que sigue también, y también lo vamos a ver cuando hablemos de inteligencia emocional, pero es importante por varias razones. Uno, para relacionarlo con la teoría del conflicto, otro para relacionarlo con la etapa del proceso, porque nosotros, para poder mediar, necesitamos sacar a la gente de la mentalidad de víctimas. Si no, con víctimas no podemos mediar. Tenemos que mediar con gente que quiera resolver, que quiera encontrar soluciones, y para eso vamos a tener que actuar de agentes de reflexión. Bien, vamos cerrando entonces este módulo. Este módulo cierra con un trabajo práctico. Ese trabajo práctico tiene que ver con 3 temas. 1, redactar una convocatoria mediación de una mediación extrajudicial. ¿Se acuerdan que ya les dije que la mediación prejudicial o judicial se hace por cédula, por carta documento, no presenta mayores dificultades? De hecho, tienen ejemplos en la plataforma. Pero en una mediación extrajudicial, por ejemplo, una mediación comunitaria, ustedes se las van a tener que ingeniar para que la gente venga y tenga ganas de venir a algo que es absolutamente voluntario. Por lo tanto, ese es uno de los trabajos prácticos. El otro trabajo práctico es elaborar un discurso que pueden, y sería deseable que lo envíen en archivo de voz para que lo puedan ir ya practicando, pero pueden mandarlo por escrito, no hay problema, subirlo a la plataforma. Ya les di todas las pautas de cómo se debe estructurar el discurso, y también lo tienen en plataforma. Y por último, tienen un ejercicio que es ver unas diapositivas que son un humor gráfico de Calloy, donde hay una situación de un maestro rural que tiene un objetivo que ustedes tienen que deducir y responder a la pregunta: ¿víctima o protagonista? Ahora bien, ¿por qué? Porque la mentalidad de ese maestro, que se traduce en el accionar, en la toma de decisiones frente a la clase, frente a la clase que tiene que dar, es importante que ustedes lo vean, que el hecho de ser víctima real no excluye ser protagonista de la situación. Lean Víctima Protagonista, los archivos que tienen de lectura complementaria, y después de eso respondan en una carilla las conclusiones acerca de la observación de estas diapositivas. Bueno, con esto concluimos entonces las 4 clases del módulo 1. Ya les repito, pueden pedir la tutoría y esperar, por supuesto, después las clases presenciales, y también puede pedir la tutoría para la realización de los trabajos prácticos si es que les hubiera quedado alguna duda. Bien, dicho todo esto, cerramos el módulo 1. Nos vemos en los próximos módulos. Gracias.